Muy bien, niñas, entonces vamos a continuar con nuestra clase de estadística. Venimos trabajando una secuencia, entonces primero aprendimos a realizar la tabla de distribución de frecuencias y luego en la siguiente clase vimos cómo crear nuestra gráfica de barras, ¿sí? También vimos que hay unos requisitos, en este caso se los enumeré 7 requisitos para crear correctamente una gráfica de barras. Aunque acá no está toda la tabla de distribución de frecuencias, en comparación con la clase anterior, ustedes podrán ver que ya le agregué la frecuencia absoluta acumulada, que es la FAA. La clase anterior, para nosotros hacer esta gráfica de barras, veíamos la frecuencia absoluta, 300, entonces microempresa 300, hago una barra que suba hasta 300. Ahora, pequeña empresa 60, entonces la barra subía hasta 60, mediana 35, la gráfica subía hasta 35 y grande empresa hasta 5, entonces la barra subía hasta 5. Yo les decía que era importante seguir todos estos 7 pasos, ¿sí? O estos 7 requisitos. Uno de ellos es nombrar los ejes. Entonces acá dice número de personas y por acá el tipo de empresa. Pues bien, hoy vamos a construir una barra que nos represente una gráfica, perdón, que nos represente esa misma información, pero ya no con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces ya nuestras barras no va, la primera igual va a ir hasta 300, la segunda ya no va a ir hasta 60, sino hasta 360. La tercera no va a ir hasta 35, sino hasta 395 y la última no va a subir hasta 5, sino hasta 400. Bien, entonces vamos a iniciar hasta 400. Entonces, lo primero que yo veo es que tengo que es construir un eje vertical que me suba hasta 400. Entonces, yo voy a empezar, ¿sí? Voy a hacerla acá y voy a crear el último, voy a decir que va a ir hasta 400, ¿sí? Entonces me voy a ir de 50 en 50, ¿sí? 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50 y 0, ¿sí? En este caso utilicé un rango de 50 en 50. Listo. Y ahora voy a trazar los ejes. Entonces, por acá voy a trazar mi eje vertical, ¿sí? Y ahora voy a trazar mi eje horizontal. Bien, voy a aumentar un poco el tamaño, en este caso, para que vean mejor este gráfico. Listo. Entonces, vamos a irnos a ver los requisitos para realizar. Recuerden, ya no vamos a trabajar con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia absoluta acumulada. Realizar los dos ejes, ya lo hicimos. Nombrar o etiquetar los ejes, entonces es muy importante. Por este lado, igual vamos a trabajar con el tipo de empresa. Pero por este lado, a diferencia de la anterior gráfica, ya no vamos a trabajar con el número de personas, sino que vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. Por eso es muy importante que ustedes nombren los ejes, ¿sí? Para saber con qué frecuencia están trabajando. Y una vez, pues también voy a colocar por acá que por acá vamos a trabajar con la micro, ¿sí? Por acá más adelantico vamos a trabajar con la pequeña. Vamos a trabajar con la mediana y finalmente vamos a trabajar con la grande empresa. Listo. Ya nombré los ejes, ya hice
Además de hacerlos, vamos con el siguiente requisito que dice ubicar las categorías. Bueno, esa era la que habíamos hecho. Esta recuerden que son las categorías. En este caso tenemos cuatro: micro, pequeña, mediana y grande empresa. Ahora dice subir las barras según indique la frecuencia. Entonces acá vamos a utilizar ya no la frecuencia absoluta, sino la absoluta acumulada. Entonces para la micro voy a utilizar cualquier color, ¿sí? Para la microempresa, ¿hasta dónde voy a subir? Según la frecuencia absoluta acumulada, hasta 300. Entonces voy a hacer una barra que suba hasta 300. ¿Sí? Hasta 300. Y voy a colorear esa barra, ¿sí? Para la pequeña, aquí es donde viene la diferencia, no la voy a hacer hasta 60, sino hasta 360, que es lo que me indica la frecuencia absoluta acumulada, hasta 360. Entonces, bueno, recuerden que ustedes pueden utilizar para todas las barras diferente color o para todas las barras el mismo. En este caso vamos a utilizar otro color, ¿sí? Entonces, y recuerden que también el espacio debe ser el mismo entre barra y procurar que todas tengan el mismo ancho. Entonces ahora vamos con 360, ¿sí? Procurando que tenga el mismo ancho. 360 más o menos por acá. Voy a pintar esa barra. Listo. La siguiente ya no sería hasta 35, sino que sería hasta 395. Entonces, vamos a realizar esa barra, ¿sí? Hasta 395, procurando que queden con el mismo grosor y con el mismo espacio entre barra y barra. Hasta 395, digamos que es por acá, ¿sí? Queda un poquito delgadita. Voy a pintarla. Y para la grande empresa, a diferencia de este que subía hasta 5, ahora vamos a hacerlo es hasta 400, según indica la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a subir hasta 400 nuestra barra, ¿sí? Hasta 400, que sería el tope máximo exacto, hasta donde dejamos nuestro eje vertical. Y vamos a pintar esta barra. Y ahí tenemos nuestra gráfica, pero utilizando la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que yo les había dicho que para que esto fuera más claro, vamos a colocar acá los datos. Entonces aquí sería 300, ¿sí? Para esta siguiente barra sería 360. Para la barra siguiente de mediana empresa sería 395. Y para la última sería 400. Entonces, niñas, ojo que en las pruebas a ver a usted les puede salir o esta gráfica con la frecuencia absoluta o esta gráfica con la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, nos falta terminar con los requisitos. Dice, finalmente colocar un título. Entonces voy a colocar el título aquí, ¿sí? En este caso, pues puede ser el mismo título, tipos de empresas en la ciudad de Tuluá, coma, según su tamaño. Listo. Puede ser el mismo título, pero ustedes lo que tienen que ver es que acá este eje está utilizando frecuencia absoluta acumulada y este está utilizando es frecuencia absoluta. Eso es lo que ustedes tienen que ver muy bien. Entonces, yo les puedo hacer una pregunta, niñas. ¿Esta gráfica es igual a esta? Ustedes me van a decir jamás, profe, porque es que mire las barras, mire, solamente la primera es igual, que sube hasta 300, pero el resto todas cambian y tienen razón. Las gráficas a simple vista no son las mismas. Ahora les hago otra pregunta. ¿Las gráficas representan la misma información
Y la respuesta a esa pregunta es sí. Las gráficas representan la misma información, porque es que estamos trabajando con diferente frecuencia absoluta, con diferente frecuencia, perdón. Ustedes miran en la frecuencia absoluta, que es esta gráfica, pues la barra sube hasta donde sea la frecuencia, pero en la absoluta acumulada siempre, siempre, siempre nuestra gráfica, nuestras barras van a ir en ascenso, siempre. ¿Y dónde va a terminar? Hasta el total de personas, ¿sí? O de cosas, en este caso pues fueron personas. Entonces las gráficas me representan la misma información. Por ejemplo, de acá, de esta primer gráfica, yo les pregunto, ¿cuántas personas participaron en esa encuesta? Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Sumar 300 más 60 más 35 más 5 y le va a dar 400. Si yo les hago esa misma pregunta de acuerdo a esta gráfica, de acuerdo a esta gráfica, ustedes no tienen que hacer esa suma, sino que simplemente se van a la última barra y por ley la última barra siempre me va a dar el total de datos. ¿Ya? Entonces, a simple vista no son las mismas gráficas, pero sí me dan la misma información. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuántas, en este caso era cuántas empresas son pequeñas, son catalogadas como pequeñas en la ciudad de Tuluá? Si ustedes se vienen a esta gráfica, ustedes me van a decir de una el valor, pequeñas 60. Pero si yo vengo a esta segunda gráfica y les digo cuántas empresas son catalogadas pequeñas, ustedes ya no me pueden decir, profe, 360, no, porque es que aquí en este 360 están las micro, que son 300, más las pequeñas, que son 60. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes para darme la respuesta solo viendo este gráfico? Pues fácil, hacer la diferencia a 360, si vamos a hacerla por acá. ¿Cuántas son? La pregunta es, ¿cuántas son pequeñas empresas? Entonces, ustedes, de acuerdo a esto, tendrían que hacer 360 menos los 300, quitarle los 300 a estas, les quito estas para poder que me queden solo las pequeñas. Entonces, en otras palabras, a estos 360 le quito las micro y ahí sí me da el total que son 60, ¿sí? Entonces, de acá salen algunas preguntas rápidas, dependiendo de la pregunta que yo les haga, y de acá también, por ejemplo, la primera, ¿cuántas en total? De aquí habría que sumar, pero de aquí me da la respuesta mirando la última barra. Ahora, por ejemplo, una que yo haga, otra pregunta, mirando esta primer gráfica que utiliza la frecuencia absoluta, ¿cuántas empresas son medianas? Entonces ustedes dicen, profe, vea, pues medianas 35, tienen toda la razón. Pero si yo les doy esta gráfica, ustedes tienen que fijar qué frecuencia les estoy dando acá. Entonces ustedes dicen, ojo que es la frecuencia absoluta acumulada, ya no me puedo venir tan a la ligera y decir, profe, medianas 395, no. Para hacer el de medianas, entonces ustedes dicen, medianas es igual a 395, que es la acumulada hasta ese momento, le resto las 360, que eran las que llevaba de micro y pequeñas. Entonces, a 360, a 395 le resto 360 y eso me da 35. Si lo ven, las dos gráficas me dan la misma información, solo que para a la vista está diferente, ¿sí? Hay que saber interpretar las dos gráficas y las pruebas saber las van a poner a ustedes siempre a interpretar de este tipo de gráficas y las van a acorchar, porque ustedes van a ir a la ligera y van a decir, por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántas medianas empresas hay en Tuluá? Entonces dicen, no, pues 395. No se fijan que es la frecuencia absoluta acumulada y que tienen que hacer esta diferencia como le hicimos acá, 395, restarle
los 360 que era la acumulada que ya traía antes y eso me da 35. Solo 35 son medianas, como si lo muestra acá esta primer gráfica que solo tiene, que está trabajando es con la frecuencia absoluta. Entonces, bien, niñas, llevamos una secuencia donde lo primero que hicimos fue nuestra tabla de distribución de frecuencias, luego vimos una gráfica de barra utilizando la frecuencia absoluta y ahora estamos viendo una gráfica de barras, pero que utiliza la frecuencia absoluta acumulada. Eso es todo por esta clase, niñas. Muy importante que ustedes tengan en cuenta estos 7 requisitos a la hora de construir las gráficas de barras. Pero es más importante que ustedes las aprendan a interpretar, porque el ICFES nunca le va a decir a usted en unas pruebas, vea, haga esta gráfica, le va a decir es interprete. Y entonces les va a corchar con preguntas como las que acabamos de ver. Eso es todo por esta clase, niñas. Espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.